Egunon, Nafarroako gobernuak, Navarra-Nafarroa marka, bere komunikazio eta promozio ekintza guztietan barneratzera premiatzeko mozion bat, ekarri dugu ostegun honetako osoko bilkurara. Bi hizkuntza propio dituen erkidegoa da Nafarroa euskara eta gaztelania. Errealitate hori bere marka estrategian islatu beharra dago Nafarroaren aniztasunari oihartzuna emanez eta hortaz administraritzak bi hizkuntzen erabilerarekin duen konpromisoa agertuz. Decía en euskera que este jueves desde Geroabai traemos a este pleno una moción para instar al Gobierno de Navarra a incorporar la marca Navarra-Nafarroa en todas sus acciones comunicativas y promocionales. Navarra, como decía, es una comunidad con dos lenguas propias, el euskera y el castellano, y esta realidad debe plasmarse en la estrategia de marca, dando eco a la diversidad de Navarra y, por tanto, al compromiso de la Administración con el uso de ambas lenguas. Creemos que el respeto al uso de ambas lenguas debe estar, como decíamos, en esas acciones comunicativas y promocionales, y esto es lo que pretendemos. Además, alimentando así el debate que ya existe en referido a la marca Navarra-Nafarroa y que, como bien saben, hay una mesa incluso constituida al respecto. Desde Geroabai, y al hilo también de lo que hoy se ha tramitado en la propia mesa y junta de portavoces, sí que decir que hemos apoyado la propuesta de solicitar dos informes jurídicos referidas a las proposiciones de ley de Unión de Pueblo Navarro, que pretendía tramitar hoy por vía urgente en la sesión de esta mañana. Hemos apoyado la solicitud de servicio de informe a la propia Cámara del Parlamento y también al Consejo de Navarra. Creemos que estas proposiciones de ley van en contra de derechos fundamentales y posiblemente de derechos constitucionales, y en este sentido nos parece positivo y nos parece necesario tener esos dos informes antes de seguir adelante con cualquier tramitación ante las dudas que han surgido sobre las mismas. Desde luego, para Geroabai es importante desde el punto de vista de la tramitación tener estos informes encima de la mesa y, desde luego, también volver a manifestar que no tiene que haber políticas de excepción en ningún caso, que la reinserción para Geroabai es una de las patas fundamentales del sistema penitenciario y, por tanto, ante toda esta posición, veremos estos informes y tramitaremos, en consecuencia, a partir de conocer esta información que nos parece relevante. Desde el punto de vista también de la agenda política, queremos volver a poner en valor la mesa constituida la semana pasada, mejor dicho, que volvió a retomar los trabajos en el seno del propio, de las agrupaciones, de los grupos que estamos, mejor dicho, en el Gobierno de Navarra, sustentando el Gobierno de Navarra, para retomar las reformas fiscales que quedan pendientes. Es un compromiso político del propio consejero, de la presidenta, de los grupos políticos que sustentamos al Gobierno, el recuperar ese trabajo sobre fiscalidad ya en enero. Comenzamos, tenemos un plan de trabajo acordado con el consejero para empezar a trabajar en este sentido, sin prisa, pero sin pausa, sabiendo que además hay medidas, y así lo saben y lo manifestamos, que pueden tener posibilidad de retroactividad en algunos de los casos, como ha pasado anteriormente, y desde luego volver a repetir la posición de Geroabai referida a que esta reforma fiscal tiene que poner el foco también en las rentas medias y bajas y tiene que poner el foco también en los autónomos que están sufriendo dificultades para encontrar o bien relevo generacional o dificultades para encontrar que sus ingresos den sostenibilidad a un montón de sus trabajos en este sentido. También decir que, desde luego, la voluntad, que a nadie se le escape y nadie intente llevarnos en otro cometido, la voluntad de Geroabai, como viene haciendo durante los últimos 10 años, de buscar en el ámbito del Parlamento, del ámbito de los grupos parlamentarios progresistas, los acuerdos para sacar adelante las medidas fiscales en este sentido. Y también hacer una valoración, porque creemos que es positivo, aunque ya lo conocemos desde la semana pasada, por su incidencia, el que se vayan a salir adelante por acuerdos políticos a los que abogábamos la semana pasada, las medidas recogidas en los decretos, en este caso en el decreto Ómnibus, algunas de las más importantes, como son la revalorización de las pensiones, el transporte, las medidas de ayuda al transporte, etcétera, todas las conocen. Desde luego, la derecha, después de su rabieta por intentar desgastar al Gobierno Sánchez,
puso en un brete a un montón, a miles de personas aquí en Navarra. Desde luego, recuperar esas medidas nos parece positivo. Y también hacer hincapié en una cuestión que decíamos cuando conocíamos que decaían algunas de estas medidas, que desde Navarra tenemos capacidad, y así ha sido y se ha mantenido en el tiempo, a pesar de la incertidumbre durante unos días, capacidad, por ejemplo, en las ayudas al transporte, a mantener la parte que nos corresponde, porque precisamente lo tenemos presupuestado y acordado en nuestra propia ruta económica y de medidas, y gracias a esa estabilidad que tiene el Gobierno a través de los acuerdos políticos en los que Geroa Bai, como decimos, hace 10 años que está presente. ¿Cualquier pregunta? Yo quería preguntarles si les preocupa el resultado de la encuesta de Sigma 2 que se conocía este fin de semana, visto los malos resultados que daba a su coalición. Las encuestas, la verdad es que históricamente no nos han querido mucho a la posición de Geroa Bai, y la realidad luego se da en las elecciones, y desde luego para nosotros los hechos demuestran que Geroa Bai sigue siendo agente fundamental, y así vamos a trabajar para que siga siendo en esta suma de mayoría progresista, en este cambio de gobierno que hubo en 2015 y en las políticas progresistas que se están aplicando. Desde luego que por nuestra parte seguir trabajando para seguir respaldando gobiernos progresistas y plurales, y desde luego si Geroa Bai, lo que dicen los hechos, y eso son realidades, sin Geroa Bai esos gobiernos no existirían.